La luz de la mañana atravesó las cortinas y despertó a Jonathan con un fuerte dolor de cabeza. Su matrimonio estaba en ruinas. Su esposa había estado con otro hombre durante más de un año. Tropezó hasta el baño para darse una ducha fría. Su cabello adelgazado y su cintura en expansión le recordaban a los hombres de los que alguna vez se burló. Sin embargo, sus fuertes brazos, pulidos por el trabajo manual, todavía le daban una sensación de orgullo. Decidido a mejorar su apariencia, se afeitó la cabeza, aunque tomó varios intentos hacerlo bien. Negándose a insistir en la infidelidad de su esposa, Jonathan decidió seguir adelante. Retiró sus ahorros, abrió una nueva cuenta y renunció a su trabajo en el concesionario Caterpillar. De regreso en casa, canceló sus tarjetas de crédito compartidas y su plan telefónico. Sintiendo hambre, hizo un sándwich de huevo y decidió buscar el consejo de su abuelo, Max, un hombre sencillo que valoraba las reglas estrictas y el trabajo duro. Cuando Jonathan llegó, su abuelo lo saludó con sorpresa. «John, ¿qué pasa con el nuevo look?», preguntó el abuelo Max. Jonathan se frotó la suave cabeza. «Abuelo, necesito consejo». El abuelo Max, hijo de inmigrantes alemanes, había ampliado el rancho familiar con sus estrictos valores. Conocido por su honestidad e integridad, el apretón de manos de Max Schroeder fue su vínculo. El tío Lynn, el mayor, ahora dirigía el rancho, defendiendo el legado de la familia. El abuelo despreciaba el engaño, especialmente dentro de la familia. Después de que Jonathan explicó su situación, el abuelo preguntó, «¿Cómo vas a deshacerte de ella?». Jonathan suspiró. «No es tan simple. Tenemos 3 hijos. Abuelo». Max frunció el ceño. «Ella es una tramposa. Coge a los niños y échala». Jonathan suspiró de nuevo. «Ya no funciona así, abuelo. Las madres suelen tener hijos. Ella recibirá la mitad de todo y yo tendré que pagar la manutención de los hijos y la pensión alimenticia», murmuró el abuelo. «Perezoso, tramposo», explicó Jonathan. «Es la ley, abuelo. Ella piensa que me ha arrinconado». El abuelo agarró su viejo teléfono giratorio. «No puedo creer este estiércol, Bill. Aquí Max. ¿Qué tan pronto puedes llegar?». Jonathan mencionó que quería vender la casa y quedarse en el rancho con los niños. El abuelo estuvo de acuerdo. «No hay problema. ¿Mucho espacio aquí?», preguntó el abuelo. «Míralos mientras trabajas», respondió Jonathan. «No trabajaré». «¿Dejarla recibir apoyo de un hombre desempleado?», el abuelo preguntó. «¿Cómo te las apañarás?», Jonathan sugirió. «Quizás el tío Lynn me deje trabajar en el rancho debajo de la mesa». El abuelo asintió. «Él puede pagarle para asegurarse de que los niños estén bien atendidos. Encontraremos una manera de evitar que ella obtenga tu dinero». Un camión se detuvo en el camino de entrada y Bill Wesley, uno de los amigos más antiguos del abuelo, entró sin llamar a la puerta. «¿Qué está pasando, Max?», preguntó Bill. Jonathan explicó la situación. Bill confirmó la sombría realidad. Su esposa probablemente tendría los hijos y él tendría que pagar la manutención y la hipoteca. Sin embargo, que su amante sea abogado podría ser un conflicto de intereses que podría funcionar a favor de Jonathan. Bill preguntó por el amante y Jonathan compartió lo que sabía. El hombre era más joven, abogado de divorcios y había perdido a su esposa en un accidente hace unos años. Bill, viendo una ventaja potencial, prometió hacer algunas llamadas. Cuando Bill preguntó sobre finanzas, Jonathan reveló que había vaciado las cuentas y renunció a su trabajo para evitar altos pagos de manutención en función de sus horas extras anteriores. Bill sugirió que ser despedido podría haber sido una mejor decisión, ya que los tribunales fueron más indulgentes con esas circunstancias. Bill luego se acercó a la familia de la esposa, informándoles sobre su infidelidad. «Ella le rompió el corazón a su abuelo», dijo Bill después de la llamada, con su ira hirviendo a fuego lento. El abuelo Max le aconsejó a Jonathan que tomara el control de la situación, a lo que Jonathan respondió que ya había comenzado a hacerlo. Mencionó dejar que el banco se llevara la casa, pero Bill advirtió que si su nombre estaba en la escritura, ella podría detenerlo. Bill, basándose en su experiencia como juez de distrito retirado, sugirió que Jonathan se quedara en la cámara, controlara sus finanzas y dejara de hacer pagos como estrategia. El abuelo Max tranquilizó a Jonathan sobre su apariencia y su posible regreso a la escena de las citas. Jonathan, aún sensible por su apariencia,
respondió que su esposa tampoco era perfecta. El abuelo se rió, insistiendo en que una mujer de aspecto decente siempre encontraría a alguien, pero enfatizó que sus hijos necesitaban una mujer de verdad, no alguien infiel. Jonathan no estaba listo para tener una cita. Sintiéndose obligado por su matrimonio, el abuelo descartó esto, afirmando que su esposa ya lo había dejado en espíritu y que Jonathan no le debía nada. Al concluir la conversación, dijo el abuelo Max, hablar no nos llevará a ninguna parte. Dirígete a casa. Hablaré con Lynn sobre aceptarte. Pasa por mañana. Veremos qué descubre Bill. Jonathan regresó a casa sintiéndose mejor, sus acciones justificadas. Extrañaba a su familia y se preguntaba si actuó demasiado apresuradamente al renunciar a su trabajo y cerrar cuentas. Pero ahora se sentía más en control. Disgustado por la comida poco saludable en la nevera, tiró las cenas de televisión y los menús para llevar. A las 7 Susan no había llamado ni aparecido, así que fue al supermercado y compró comida más saludable. Cuando regresó, Susan estaba allí, sorprendida por su nuevo aspecto. Susan, dijo, Jonathan. Jonathan, llevando víveres a la cocina, respondió con calma, Susan. Ella lo siguió y dijo, lo siento por lo de anoche. No quise hacerte daño. ¿Estás tranquilo ahora? ¿Podemos hablar como adultos? Él se encogió de hombros. No importaba cómo lo dijeras. Sabiendo que tiraste nuestro matrimonio por la borda por un joven semental te haría daño conseguir más grandes sex. Ella lamentó mencionar a sex, sabiendo que le dolía. Por favor, Jonathan. No debería haber mencionado a sex. Hacerte el amor es maravilloso. Ese no es el problema. Él se rió. Ya no lo es. ¿Qué quieres, Susan? Su ira aumentó, pero trató de mantener la calma. Quiero que entiendas que esto no es fácil para mí. No quise enamorarme de él. Solo quería ayudarlo. No tiene por qué afectarnos. Te amo y nunca te dejaré. Entonces estás enamorada de él. Lo tengo. ¿Algo más? ¿Quieres arrancarme el corazón y bailar sobre él? Dime cuán inadecuado soy, cómo merezco ser tratado como un imbécil. Estoy seguro de que has practicado esto. No, Jonathan, te quiero. Eres mi esposo, el padre de mis hijos, mi alma gemela. Solo necesito estar ahí para él. ¿No puedes entenderlo? Así que ve con él. No quiero estar en la misma casa que una esposa infiel que no me quiere. Ve. Tu presencia me enferma. Ella estaba llorando. Sé que no te refieres a eso. Solo estás tratando de hacerme daño. Me amas y verás que es lo mejor para los niños. Los traeré a casa mañana. No necesitan conocer nuestros problemas. Esto es entre nosotros. Podemos discutir cualquier problema en privado, exigió Jonathan. ¿Y qué digo cuando pasas la noche con él? Susan respondió a la defensiva. No había hecho eso hasta anoche. Me asustaste con tu comportamiento ebrio. Pensé que podrías hacerme daño. Nunca lo había hecho antes. Las cosas pueden seguir como estaban el año pasado. Lo dudo, replicó Jonathan. Si esperas hasta mañana, significa que pasarás la noche con él de nuevo. Por favor, no lo llames así, suplicó Susan. Es un buen hombre. Jonathan se burló. Correcto. Un hombre que no puede encontrar a su propia mujer y roba a la esposa de otro hombre. Tan bonito, tan honorable. Ve con él antes de que vomite. Mientras se alejaba lentamente, Susan dijo, te estoy dando tiempo. Ojalá hubiera una manera más fácil de decirlo. Te amo y nunca quise lastimarte. La voz de Jonathan se quebró de emoción. Dime que es mentira, que mi amada esposa no es una cobarde infiel. Maldita sea, Jonathan, Susan espetó. No soy una ramera. Este no es un asunto de mal gusto. Lo amo. Insultarme no ayuda. ¿Estás tratando de obligarme a divorciarme de ti y destruir tu vida? Los ojos de Jonathan ardían de dolor y rabia. ¿Lo amaste la primera vez que te acostaste con él? ¿Cuándo rompiste tus votos y abandonaste a tu familia? Susan se quedó allí sin palabras, dándose cuenta de que tenía razón. Recordó la culpa de la primera vez que lloró en la ducha. Ella se había preocupado por él, pero no lo amaba.
Luego se alejó enojada. Él la hizo sentir culpable. Una vez que se fue, Jonathan resistió las ganas de beber. Hizo una ensalada, comió una pechuga de pollo y salió a caminar. No lo hizo sentir mejor, pero al menos no peor. Jonathan se levantó con la alarma y estaba en casa de su abuelo a las 8 de la mañana tratándolo como un día de trabajo. Se sorprendió al encontrar a la tripulación de su abuelo esperando. Eran un grupo muy unido. En la repisa de la chimenea había una foto de ellos con sus uniformes verdes de Eagle Scout. Habían sido mejores amigos toda su vida, enfrentando problemas juntos durante más de 60 años. Jonathan tuvo suerte de tenerlos de su lado. En el comedor, se preparó un gran desayuno de granja con 7 lugares. El tío Lynn también estaba allí. La esposa de Bill le ofreció café y la esposa de Darryl trajo una pila de hotcakes. Jonathan se rió. Ahí va mi dieta, dijo Jonathan, riendo entre dientes. El tío Lynn puso hotcakes en el plato de Jonathan y dijo, disfruta. Trabajar como peón de rancho quemará las calorías. Estás empezando desde abajo. Junto con Bill y el abuelo, otros 2 hombres se jubilaron. Darrell Smith, un oficial de carrera del ejército, ahora enseñaba ocasionalmente. James Crum, un veterinario de Vietnam, era dueño de un rancho vecino. Sus hijos lo dirigían ahora, pero él seguía involucrado. La familia Carl Jenkins era propietaria de las ciudades, el mercado y la ferretería, sin verse afectada por el clima y las fluctuaciones del mercado de la carne de res. Todos conocían la situación de Jonathan. Una vez que la charla disminuyó, Bill habló primero. Estábamos detrás de ti al 100%, dijo Bill. Nuestras esposas están involucradas por su perspectiva. ¿Entiendes? Sí, señor, respondió Jonathan. Bill continuó. Bien. ¿Cuánto sabe tu madre? Nada todavía. No se lo he dicho a nadie más que a ti y al abuelo, respondió Jonathan. Bill aconsejó, ella necesita saberlo. Ella se molestará si le decimos primero a su padre y a su hermano. De acuerdo. Jonathan asintió. No era una conversación que él esperaba con ansias. Bill luego compartió cierta información. Bien. El tipo se llama Rich Patton. Trabajó como asistente legal en Bell y Richards. Regresó a obtener su título de abogado después de que su esposa falleciera con un gran pago de seguro. No sé si ha pasado la barra todavía. Probablemente, aunque muy querido, pero no lo hace menos imbécil. Sé que no quieres oírlo, pero todos en la firma saben de tu esposa. Simplemente no sabían que estaba casada. Ella ha estado ocultando eso. El ex juez tenía la atención de todos. Durante el desayuno, Jonathan notó que las mujeres mayores escuchaban desde la cocina mientras masticaba un poco de tocino ahumado de manzana cortada gruesa. Bill planteó una pregunta crucial, preguntando si había alguna posibilidad de reconciliación, señalando que ella era la madre de los 3 hijos pequeños de Jonathan. Jonathan respondió, con las edades de los niños de 5, 8 y 10 años. Su abuelo le preguntó sin rodeos si Jonathan la quería de regreso y si podía pasar por alto un año de infidelidad. La abuela de Jonathan, Judith, le espetó al juez por llamarla zorra, argumentando que no habían escuchado su lado. La jueza insistió en que habían acordado mantenerse al margen a menos que se lo pidieran, señalando que ella había metido la pata y no empeorarlo. Judith respondió, diciendo que había estado con otro hombre durante un año y que ahora esperaba que Jonathan lo aceptara. Jonathan intervino, explicando que ella había venido la noche anterior, regresó con su amante, no ofreció disculpas reales y no tenía intención de detener la aventura. Ella seguía amenazándolo. El coronel le preguntó si sería demasiado tarde si renunciaba a su amante. Jonathan dijo que si ella se detenía, mostraba remordimiento y creía que no volvería a suceder. Tal vez podrían reconciliarse, pero admitieron que era poco probable. Él admitió que no había una posibilidad real, ya que ella decía amar. El otro hombre estaba tratando de lastimarlo y lo amenazó con divorciarse y alejarle a los niños. La esposa del coronel, Diane, le recordó que todavía estaría en su vida durante los próximos 13 años gracias a los niños. Jonathan le respondió que eran su responsabilidad, pero Diane señaló que también eran suyas, y que un amargo divorcio sería difícil en los próximos años. Jonathan expresó su enojo por su comportamiento hiriente y sus amenazas. Su abuelo se puso de pie y les pidió a las mujeres que se fueran, ya que habían acordado mantenerse al margen hasta que se lo pidieran. Bill luego le preguntó a Jonathan qué quería.
Simplemente, Jonathan respondió con determinación que quería que ella no tuviera la custodia de los niños y que no la apoyara para que se divirtiera con su amante. Él quería separarlos. Los hombres mayores estuvieron de acuerdo en que era hora de tácticas. 3 horas de discusión llevaron a un plan. Las mujeres fueron traídas a almorzar y, aunque infelices, lo apoyaron. Jonathan llamó a casa y dejó un mensaje. No estaré en casa esta noche ni mañana por la noche. Te veré el domingo, dijo Jonathan, dejando que el grupo se encargue de los pasos iniciales. Jonathan fue a la casa de su madre a hablar. Cuando salió del trabajo, ella se sorprendió por su nuevo aspecto y le preguntó por qué no había llamado. Necesito hablar, mamá. Es importante, dijo Jonathan. Minutos después de su explicación, ella lloró y preguntó si había alguna posibilidad de que él recuperara a su esposa, recordándole que ella era la madre de sus hijos y que le había dado 11 buenos años. Jonathan la corrigió, diciendo que realmente habían pasado 9 buenos años desde que había estado viendo a su amante durante los últimos 2 años. Él explicó que veía el divorcio como la única solución porque ella no renunciaría a su amante. Con lágrimas en los ojos, su madre expresó lo desconsolada que estaba. Jonathan le aseguró que él sentía lo mismo. Luego, su madre le preguntó qué podía hacer para ayudar. Jonathan explicó que necesitaba ayuda para cuidar a los niños los fines de semana o por la noche. Planeaba quedarse en la casa y no iniciar el divorcio a menos que fuera necesario. Él no pagaría para que ella estuviera con su nuevo amor, por lo que necesitaría conseguir un trabajo. Él cubriría la casa, la comida y los niños, pero ella no recibiría dinero de él a menos que la corte lo ordenara. Su madre estuvo de acuerdo, diciendo que debería conseguir un trabajo. Jonathan sugirió que hablaran con los padres de Susan porque no quería que vigilaran a los niños mientras ella hacía trampa. Su madre respondió ansiosamente que estaba segura de que no harían eso, pero Jonathan respondió que lo habían estado haciendo, cuestionando si sabían por qué. 20 minutos después, llamaron a la puerta de Finnegan. La madre de Susan respondió, comentando sobre la apariencia diferente de Jonathan y mencionando que acababan de extrañar a Susan, quien había recogido a los niños hacía más de 1 hora. Jonathan explicó que habían venido a hablar con ella y su esposo y les preguntó si podían entrar. La madre de Susan los invitó a entrar, ofreciéndoles bebidas. Caroline pidió una cerveza de jengibre y Jonathan pidió lo mismo. Se sentaron en la sala cuando Brenda trajo bebidas. Terry los seguía de cerca. Brenda pareció preocupada y preguntó, ¿pasa algo? No te ves bien, dijo Jonathan sin rodeos. Me gustaría que dejaras de encubrir a Susan mientras tiene su aventura. Brenda parecía sorprendida y Terry se puso rojo. ¿Cómo puedes decir eso? Terry gruñó. Durante 1 año ha estado viendo a su amante. Mientras observabas a los niños. Quiero que dejes de apoyarla engañándola, dijo Jonathan. Brenda habló primero. Eso es ridículo. Ella te ama a ti y a los niños. Ella no está teniendo una aventura. No la cubriríamos si lo estuviera. Pasó las 2 últimas noches en la casa de sus amantes. Mientras observabas a los niños. Ella me dijo que lo había estado viendo durante 1 año, insistió Jonathan. Brenda respondió, ella no lo ve de noche. Ella está en casa con la familia, luego lo ve durante el día. ¿No has visto a nuestros hijos varias veces a la semana durante el último año? Preguntó Jonathan. Brenda tartamudeó, ella. Ella dijo que era voluntaria en el refugio para mujeres maltratadas. Jonathan replicó, a menos que él la golpee, lo único maltratado es nuestro matrimonio. Terry parecía angustiada y preguntó, ella te dijo que tenía una aventura. Está teniendo una aventura. Ella se niega a entregarlo. Ella dice que lo ama, pero quiere que la cuide a ella y a los niños. No pagaré para que se folle a otro Mandev, dijo Jonathan. Brenda estuvo a punto de llorar y dijo, no puedo creerlo, puedo creer que Shed nos use para encubrir su engaño. Por favor, detente. Estás ayudando a destruir nuestro matrimonio. No hay esperanza mientras ella lo vea. ¿Puedes entender eso? La cara de Terry estaba roja de ira. No tienes culpa en esto. ¿La estabas engañando? Él preguntó. No, mi única culpa fue trabajar demasiadas horas para pagar la casa que quería y mantenerla con lencería nueva para su novio. Puede que haya engordado y trabajado demasiado, pero esa no es razón para que ella haga trampa durante 1 año. ¿Crees que eso es correcto? Jonathan respondió.
Su padre miró fijamente y dijo, no sé qué está bien o mal. Me reservaré el juicio hasta que escuche su versión. Claro, la niña de papá no puede equivocarse. Ella no podía ser una tramposa, ¿verdad? Deja de mirar a los niños para que ella pueda joder, le espetó Jonathan. Terry gruñó enojado, creo que deberías irte ahora. Eso funciona para mí. ¿Qué tipo de personas cubren a su hija para que pueda engañar? ¿Quién cría a ese tipo de niño? Jonathan respondió testarudamente. Fuera. Terry gritó, con los estribos encendidos. Caroline se sorprendió de lo rápido que se intensificó. Miró a Brenda con tristeza. Cuando Jonathan se dirigía a la puerta, Jonathan hizo un disparo de despedida. Felicitaciones por criar a un strumpet, papá. Buen trabajo, su madre le espetó. ¿Cómo pudiste hablarles así? Jonathan respondió. Lo quería enojado. Ella lo sentirá si lo ha estado ocultando. Si lo sabían, entonces que se jodan. Se lo merecen. Jonathan se dirigió al norte hacia Oklahoma. Su misión era cobrar recibos perdidos, conseguir una habitación de hotel por un par de noches, apostar y tal vez encontrar compañía. No sentía culpa por estar con otra mujer. La confesión de su esposa sobre su aventura de un año terminó con su matrimonio. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta el divorcio. Apagó su teléfono antes de cruzar la frontera estatal, sabiendo que sobrevendría el caos. Ella hizo su cama, la dejó dormir en ella. Después de probar suerte en las mesas, golpeó la barra y pronto conoció a una hermosa mujer, ofreciéndose a calmar su dolor por $400. Sintió una punzada de culpa, pero se recordó a sí mismo que a su esposa le había ido peor durante un año. La experiencia fue la mejor que tuvo en años y valió cada centavo, dinero que su esposa nunca recibiría. Al día siguiente deambuló por el casino, jugando a los dados y al póker, perdiendo un par de 0-100. Cobraba recibos en las salas de apuestas deportivas y de quino. Esa noche encontró a otra mujer más cercana a su edad y más tranquila. Costó $300 y valió la pena. Incluso le dio una propina de $5.50 adicionales y guardó su tarjeta de presentación. A pesar de sentirse saciado, se sintió solo y pensó en su arruinado matrimonio. ¿Cómo pudo hacerle esto su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Qué clase de hombre robaría a la esposa de otro? Un abogado, por supuesto. Al día siguiente, Jonathan se tomó un tiempo para asearse, afeitarse la cabeza y recortarse la barba. La transformación en el espejo fue sorprendente. Apenas se reconoció a sí mismo. Alrededor del mediodía, se detuvo en la entrada de su casa para encontrar el auto de su esposa que ya estaba allí. Sus hijos salieron corriendo a saludarlo, sus risas y preguntas sobre su cabello llenaron el aire. Oye, papá tenía algunos negocios fuera de la ciudad. Ya volví, los tranquilizó mientras su esposa, Susan, miraba desde la distancia con expresión severa. Susan se acercó y dijo en voz baja, tenemos que hablar pronto, respondió Jonathan, enfocándose en sus hijos. Primero me gustaría pasar tiempo con los niños. Se sentó con ellos, preguntándoles sobre su tiempo en la casa de sus abuelos. Cindy compartió emocionada, la abuela nos recoge a mí y a Joy después de la escuela de verano. La paciencia de Susan disminuyó y ella intervino, Jonathan, tenemos que hablar ahora. El temperamento de Jonathan estalló. Me sentía como una esposa fiel, espetó. Parece que ninguno de los dos conseguirá nuestro deseo. Susan retrocedió como golpeada. ¿Quieres discutir delante de los niños? No, Jonathan respondió fríamente. Hablaré contigo cuando esté listo. Te llevó 2 años hablar conmigo. Ahora tienes prisa. Incapaz de contener las lágrimas, Susan huyó al dormitorio. ¿Por qué mamá llora?, preguntó Joy, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. Ella ha sido muy traviesa, dijo Jonathan, con la voz dura. ¿Rompió algo?, Nancy preguntó, sintiendo la tensión. Sí, respondió con el corazón apesadumbrado. Ella rompió sus votos matrimoniales, mi corazón y nuestro matrimonio. Después de pasar unos minutos más con los niños, Jonathan se preparó para la inevitable confrontación con Susan. Entró en el dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Susan inmediatamente se lanzó a las acusaciones, furiosa porque Jonathan había involucrado a sus padres en sus problemas matrimoniales. ¿Cómo pudiste? Te dije que no necesitábamos involucrar a mis padres.
Jonathan, manteniendo la compostura, le recordó sus repetidas objeciones a su infidelidad. Te dije que no quería que jodieras. ¿Dónde estuviste las 2 últimas noches? ¿Los últimos 2 años? ¿Qué es lo que haces? Susan respondió que ya no era asunto suyo, ya que él había perdido ese derecho por sus propias acciones. ¿Ya nada de tu incumbencia? Perdiste ese derecho cuando lo elegiste a él por encima de mí. Jonathan, desconcertado, preguntó por qué su teléfono no funcionaba. ¿Por qué no funciona mi teléfono? Susan reveló fríamente que había cancelado su servicio, seguro médico y tarjeta de crédito. Cancelé su servicio, su seguro médico y su tarjeta de crédito. Jonathan le preguntó por qué sería tan mezquina. Susan replicó que no iba a pagarle para que la engañara. No estoy pagando para que hagas trampa. Si quieres ser una ramera, hazlo con tu propio dinero. Jonathan, herido y frustrado, insistió en que no estaba engañando, sino que se había enamorado de otro Mandev. No soy una ramera. Me enamoré de otro hombre. ¿Eres tan egoísta que no puedes ver la diferencia? Susan respondió que él era egoísta por querer que ella permaneciera fiel a pesar de su nueva relación. Ella le advirtió que no involucrara a los niños. No traigas a los niños a esto. Jonathan señaló que ella ya lo había hecho enviándolos lejos para estar con su nueva pareja. Hiciste eso enviándolos lejos para poder estar con él. Susan defendió sus acciones alegando que estaba cuidando a su amante que la necesitaba. No pasamos nuestro tiempo en la cama. Yo cuidé de él. Él me necesitaba. Jonathan cuestionó sarcásticamente qué tipo de atención brindaba mientras descuidaba a su propia familia. ¿Cómo cuidaste exactamente de él, Susan? Cocinando, limpiando, hablando mientras me ignorabas y abandonabas a nuestros hijos. Susan, exasperada, le dijo que dejara que su nueva pareja pagara sus gastos. Bien. Deje que su otro esposo pague su teléfono, seguro y dinero para gastos. Jonathan reveló que había dejado su trabajo para concentrarse más en su familia, lo que sorprendió a Susan. Renuncié a mi trabajo. Interfirió demasiado con mi familia. Susan lo acusó de tomar una decisión drástica sin consultarla. ¿Renunciaste a tu trabajo sin discutirlo conmigo? Jonathan replicó que ella tuvo una aventura sin discutirlo con él. Te acostaste con otro hombre sin discutirlo conmigo. La discusión se intensificó cuando Jonathan acusó al amante de Susan de ser un diletante, que vivía del dinero de su difunta esposa. Susan defendió a su amante, insistiendo en que fue un accidente y que ahora era abogado. No es así. Él no la eliminó. Fue un accidente. No fue su culpa. Y ahora es abogado. Terminó la facultad de Derecho y aprobó el examen de abogacía. Él no es un diletante. Jonathan continuó criticando su relación, expresando disgusto por la idea de que ella pudiera tener intimidad tanto con él como con su amante. ¿Alguna vez tienes sex conmigo los días que lo ves? Susan suplicó comprensión, afirmando que sus sentimientos por su amante no disminuían su amor por Jonathan. Ella prometió que tenía cuidado de no hacer alarde de la aventura y le pidió que le permitiera tener esta parte de su vida. Os amo. ¿No puedes dejarme tener esto? Me aseguraré de que nunca te arrepientas. Jonathan, sacudiendo la cabeza con incredulidad, le dijo que le informara cuando dejara de ver a su amante. Dime cuándo dejaste de verlo si sigo por aquí. A ver si queda algo de nuestro matrimonio. Salió de la habitación, dejando incierto el futuro de su matrimonio. Hizo un sándwich y vio a su esposa atender llamadas en el dormitorio. Mientras limpiaba en la cocina, Susan se acercó a él, con el rostro contorsionado por la ira. Ese fue mi abuelo renegando de mí. ¿Vas a ser un completo idiota con esto? ¿De verdad quieres iniciar un concurso de gritos? No puedes ganar, dijo enojada. Jonathan mantuvo la calma. Deja de verlo. Voy a salir. Volveré a cenar. Estaría bien que cocinaras por una vez. Acabas de llegar. Todavía tenemos que hablar, insistió, su tono desesperado. Después de la cena, dijo Jonathan, dándose la vuelta y saliendo de la casa, Jonathan decidió visitar al hombre. Armado con la información que había reunido, se enfrentó a él en la puerta. Deja de joder a mi esposa. Eliminaste a tu esposa y ahora estás destruyendo mi matrimonio. Detente. Jonathan exigió.
El hombre parecía asustado y tartamudeaba: no sé de qué estás hablando. Jonathan siguió adelante. Deja de ver a Susan Fremont. Si algo le pasa a ella, te haré la vida imposible. No quiero un carnicero cerca de la madre de mis hijos. No soy carnicero. Fue un accidente, protestó el hombre. La eliminaste. Estás viviendo de ese dinero, seduciendo a mi esposa. Detente o lo haré. No te gustará, advirtió Jonathan. No puedes amenazarme, replicó el hombre. Deja de verla. Hay muchas mujeres solteras que puedes comprar con tu dinero de sangre. Deja a mi esposa en paz, dijo Jonathan antes de alejarse, confiado en que había dejado claro su punto. Cuando llegó a casa, Susan estaba furiosa. Ella se enfrentó a él, pero él la ignoró y se centró en jugar con los niños. Me gustaría hablar, exigió Susan. Entonces habla en privado, respondió Jonathan. Mientras caminaba hacia el dormitorio. Ella la siguió, cerrando la puerta detrás de ella. Lo amenazaste, lo llamaste carnicero, ella lo acusó. ¿Cuál? Jonathan preguntó sarcásticamente. Ya sabes quién. ¿Qué crees que estás haciendo? Susan exigió. Le dije que dejara de ver a mi esposa. Eso no es irrazonable, afirmó Jonathan. Lo llamaste carnicero, reiteró. Él lo es. Eliminó a su esposa. No quiero que él te haga lo mismo, incluso si eres un imbécil, dijo Jonathan con frialdad. Él no la eliminó. Fue un accidente, insistió Susan. Él conducía. Ella falleció, respondió Jonathan. ¿Cómo pudiste? Casi lo destruye. Él la amaba. Su depresión casi lo elimina, argumentó Susan. Entonces, si puedo deprimirlo de nuevo, ¿podría morir y terminar esta pesadilla? Preguntó Jonathan, con la voz llena de sarcasmo. Ella lo miró, conmocionada. No te refieres a eso. Bailaría sobre su tumba si eso significara que volvieras a ser una esposa fiel, dijo Jonathan con dureza. Él me necesita, Jonathan. Si alguna vez me amaste, lo entenderás. Deja que esto siga su curso. Cuando sea lo suficientemente fuerte, lo abandonaré. Lo prometo, suplicó Susan. Haz lo que tengas que hacer, pero mientras lo veas, solo serás mi esposa y mi nombre. Vivirás aquí y cuidarás a los niños. Pero nuestro amor depende del soporte vital, dijo Jonathan con firmeza. Todavía te amo. Dame un poco de tiempo. Si no puedes, me divorciaré de ti. Tomaré a los niños y la casa, y haré rico a su padre, amenazó Susan. Eso nunca sucederá, respondió Jonathan con convicción. ¿Cómo puedes detenerlo? Tengo la ley de mi lado. Pagarás y trabajarás por niños que nunca verás, mientras yo tengo mi amor, mi hogar y mis hijos, se burló Susan. Confíe en mi palabra. No me pongas a prueba, advirtió Jonathan. Ella se dio cuenta de que hablaba en serio. No vas a hacer nada estúpido, ¿verdad? Preguntó nerviosa. Deja de verlo y deja de amenazarme, dijo Jonathan, mirándola fijamente. Ella parpadeó primero, corriendo al baño llorando zanahoria y palo. Ese era el plan para Susan. Con consejos de las esposas de las águilas. Jonathan pensó que las mujeres experimentadas sabían cómo funcionaba la mente femenina, algo de lo que él no tenía ni idea. Después de sacudir el día de Susan, Jonathan decidió ocuparse de los niños y darle un momento de tranquilidad. Los metió en la cama, comprometiéndose con Cindy a quedarse despierta hasta el 915. Con la casa en silencio, podía escuchar a Susan por teléfono. Podría haber sido su amante o un amigo, pero a él no le importó. Jonathan abrió una botella de vino y seleccionó 2 copas de cristal. Llamó a la puerta del dormitorio y esperó. Finalmente lo abrió, luciendo triste. No tienes que tocar. Es tu dormitorio, dijo en voz baja. Puso la bandeja en la mesita de noche. No quería interrumpir tu llamada, explicó Jonathan. Solo era mi hermana Jenny. Todos hablando. Has empezado un desastre, dijo Susan con un suspiro. Él le entregó un vaso. Ha sido una semana dura, ¿no? Él quería que ella hablara, así que él escuchaba. Ella asintió, admitiendo la dificultad y expresando su frustración. Horrible. Nunca quise esto, Jonathan.
¿Por qué tienes que hacer las cosas tan difíciles? Jonathan acarició la cama a su lado. Ven a sentarte a mi lado. Hablemos con calma. Todavía te amo, cariño. Ella se subió a la cama y se sentó con las piernas cruzadas, frente a él. Habla. Nada de gritar. Sin acusaciones. Jonathan le frotó la rodilla suavemente. Sí, habla. ¿Qué salió mal, Susan? ¿Cómo te fallé que necesitabas a alguien más? Ella se ablandó y respondió, es complicado. Cariño, te quiero. Nunca dejé de amarte. Por favor, dime que crees eso. Por supuesto que sí, dijo, aunque era difícil mentir. ¿Estaríamos aquí si no lo hubiera hecho? Susan continuó, explicando cómo conoció al hombre en una fiesta, sintiéndose significativa por primera vez en mucho tiempo, admitió, se sentía como una madre y ama de casa, atrapada en días repetitivos de cuidado de niños y tareas domésticas mientras Jonathan siempre estaba ocupado. Jonathan reconoció esto y se disculpó, reconociendo que debería haberse comunicado más. Jonathan, duele decir esto. Sé que trabajaste duro por nosotros, pero no me sentí amada. Solo era niñera y ama de llaves, confesó Susan. Jonathan recordó los consejos de las mujeres mayores. No discutas. Déjala encontrar sus propias conclusiones. Lo siento, cariño. 10 horas diarias, 6 días a la semana, eran agotadoras. Aprecié todo lo que hiciste, incluso si no lo dije, dijo sinceramente. Ella sacudió la cabeza, con los ojos brillando. No fue culpa tuya. Podría haber hablado contigo, pero parecías distante. Estabas bebiendo más, siempre en el sofá con una cerveza. Tuviste tiempo para la televisión, pero no para mí, dijo, con la voz quebrada. Jonathan la dejó desahogarse. Estaba bajo mucho estrés y no quería que lo sintieras. Estábamos dejando ir a la gente y mi carga de trabajo aumentó. Debería haber hablado contigo en lugar de aguantarlo. Susan explicó cómo se sintió útil ayudando al otro hombre inicialmente sin sentimientos románticos. Jonathan escuchó, tratando de mantener la calma a pesar de su confusión interna. Sucedió tan rápido. Al principio no estaba listo. Eran solo llamadas telefónicas, almuerzo, reuniones o café. Hablamos como tú y yo ya no. Era fácil hablar con él. Él quería cenar, pero yo no podía, yo era una mujer casada, así que me ofrecía cocinarle una comida. Al principio se sintió raro en su cocina, pero también fue emocionante. Todavía no tenía sentimientos románticos. Él era solo un amigo. Jonathan llenó su propio vaso. Él no quería una cuenta golpe por golpe. Él solo quería saber por qué ella tuvo que follarse a otro hombre durante un año. Pero trató de mantener la calma, asintiendo ocasionalmente. Después de eso, fue más fácil ir a su casa. Era privado y podíamos hablar abiertamente. No quería que nadie tuviera una idea equivocada. Solo éramos amigos. Ella insistió. Vamos, dijo Jonathan. Se sintió aliviada de hablar de ello. Le ayudé en la casa. Estaba tan desorganizado. Limpié, reorganicé las cosas. Dejó ir todo después del accidente de su esposa. Hablamos de nuestros deseos, necesidades y fantasías. No se trataba de sexplay. Se trataba de comunicación, intercambio, comprensión. Te estaba seduciendo, le espetó Jonathan. No, nunca. Era un amigo que me necesitaba. Los buenos amigos pueden hablar de cosas así. Eso fue todo. Jonathan se mordió el labio y vertió lo último del vino en su copa. Simplemente sucedió. Yo estaba en la cocina y luego nos estábamos besando. Sé que debería haberlo detenido, pero se sintió como un beso entre amigos. De repente estaba en su habitación. Sus manos temblaron mientras bebía su vino. Las lágrimas llenaron sus ojos. Me sentí horrible. Llegué a casa y me duché, pero no pude limpiarme. Me engañé y me odié a mí mismo. Pensé que lo habías visto en mis ojos, pero acabas de tomar una cerveza y te sentaste en el sofá. No preguntaste, no viste la culpa. Me preguntaba si siquiera te importaba. Bebió la mitad de su vino. Traté de ponerle fin. Le dije que se detuviera y lo evité. Juré que te lo compensaría. Entonces escuché que estaba en el hospital por una sobredosis.
Sabía que era por mí. Fui a ayudarlo y le prometimos que no volvería a suceder. Lo siento mucho, Jonathan. Traté de detenerlo. Juro que lo hice. Jonathan estaba furioso con su crédula esposa y ese carnívoro viscoso. Sobredosis. Mi espalda, pensó. Unas pastillas, una llamada al hospital y él la recuperó. Jonathan tomó su vaso vacío y lo colocó sobre la mesita de noche. Ella estaba sollozando y él la abrazó. Si Seth solo hablara, esto podría haberse evitado. Podría haber perdonado un error, pero un año de infidelidad. No. Paga cobertizo. Ambos pagarían. Él la guió hasta la cama. Ella gimió cuando él la soltó, pero él simplemente apagó las luces. Él la acercó, acariciando su cuerpo, volviéndose más físico, comprometido. Se quitó la camisa y se acostó desnuda. Acercándose a él, se preparó. Él estaba disgustado con ella, pero aún se sentía atraído por ella. Él la acomodó hacia atrás, besándole el cuello donde más la excitaba. En cuestión de minutos, ella estaba retrocediendo desesperadamente. Apartó la mano, escuchando sus agudas respiraciones y oliendo su necesidad. El estrumpet. Jonathan abrazó a Susan, pero la tensión persistió entre ellos. Ella le suplicó su afecto, expresando que había pasado demasiado tiempo desde que tuvieron intimidad. Jonathan, sin embargo, se negó. Incapaz de aceptar ser la segunda de otro hombre en su vida, Susan trató de tranquilizarlo sobre su importancia y le dijo: «Tú nunca fuiste la segunda. Os amo. Eres mi esposo. Tú eres el primero». El dolor de Jonathan fue evidente cuando habló sobre el tiempo que Susan pasó con el otro hombre. Sintió que esta otra persona recibió toda su atención y admiración, dejándolo sintiéndose inadecuado. Susan intentó restar importancia a la situación, sugiriendo que no había sido un problema durante más de un año y que Jonathan no necesitaba saberlo. Ella enfatizó su compromiso con él cuando estuvieron juntos. Sus palabras hirieron profundamente a Jonathan, y él se apartó. Susan no podía entender por qué él no podía simplemente amarla como antes. En su mente, nada había cambiado. Desesperada por reconectarse, Susan abrazó a Jonathan, sintiéndose culpable por sus acciones pasadas. Se preguntó si las cosas podrían haber sido diferentes si se hubiera detenido después de la primera vez. Cuando ella extendió la mano para tocarlo, Jonathan se estremeció. «Por favor, Jonathan. Sé que me quieres. Estoy aquí por ti. Siempre estaré aquí para ti», dijo en voz baja. La respuesta de Jonathan fue firme y fría. «Nunca más mientras lo estés viendo». Sintiéndose rechazada, Susan se dio la vuelta y lloró hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó temprano, sintiéndose más en control. Se había enfrentado tanto a su esposa como a su amante, insistiendo en que terminara. Había dejado su trabajo y ahora trabajaba en el rancho familiar. Las primeras horas eran parte del trato. Susan todavía estaba en la cama mientras él bajaba a desayunar. Se preguntó si ella correría a ver a su novio ese día. El tío Lin lo presentó, y fue puesto bajo la dirección del viejo Miguel, un trabajador familiar de toda la vida. El tío Lin lo llamó a la casa a almorzar, donde vio a su abuelo y amigos esperando. Los actualizó el fin de semana, sus conversaciones con su madre y la familia de Susan, y su visita al casino. Omitiendo los detalles de su compañía femenina, revisó sus acciones con Susan y su amante. Su abuelo habló. «Deberías saber que la Brigada Gris está haciendo de este su proyecto personal». «¿Brigada Gris?», Jonathan preguntó a los jubilados. Si Susan sigue así, se enterará. Matt Johnson vive cerca de su amante. Ella vigilará la casa. Su hija trabaja en la tienda y también vigilará. El juez se rió. Sus padres también lo están escuchando. Es triste ver cómo resultó tu hija. Tienes que hablar con el banco, John. Mueva su información de contacto a mi casa. No queremos que llamen a tu esposa idiota cuando te atrasas en los pagos, dijo su abuelo. El juez tenía papeles sobre la esposa del tipo, Heather. Tengo fotos enterradas en el cementerio metodista. Fue feo. Él fue arrojado, pero ella quedó atrapada y quemada gravemente. La demanda se debió a que el automóvil tenía antecedentes de incendiarse. Jonathan asintió, agradecido por la información. Gracias, señor. No hay problema.
cuidamos de los nuestros. Hizo que sus instrucciones fueran frías y calientes con su esposa, protegiera los activos y trasladara los contactos financieros a la casa de los abuelos. Al final del día, Jonathan estaba adolorido, pero se sentía bien trabajando al aire libre y rodeado de viejos amigos. Limpió y se fue a trabajar en su segundo trabajo, su esposa. Esa noche, Rich Patton recibió una llamada de un hola bloqueado. Arde, Richie. ¿Cómo pudiste dejar que me quemara así? Duele tanto, susurró una voz femenina. Recordó haber visto su auto en llamas con su esposa adentro. Dejó caer el teléfono, las palabras resucitaron su dolor. ¡Ah! La voz gritó, aún audible desde donde estaba parado. No, no puedes traer a los niños. Brenda espetó enojada. Pero mamá, necesito salir, dijo Susan. Lleva a tus hijos contigo. Son tu responsabilidad. Todo lleva más tiempo con 3 hijos a los que cuidar, explicó. ¿Qué más tienes que hacer? No tienes trabajo ni haces mucho en la casa. ¿Estás huyendo hacia esa polla que estás jodiendo? Él no es un imbécil. Es un buen hombre. No lo entiendes. Entiendo que es un imbécil de la vida baja follándose a la esposa de otro hombre. Eres una gran decepción. No podemos caminar por la ciudad sin escuchar en qué te has convertido. Madre, ¿cómo pudiste decir eso? Déjalo y pídele perdón a tu esposo. Quizás no sea demasiado tarde para salvar tu matrimonio. No hice nada malo, argumentó Susan. Ella se sorprendió al escuchar un tono ocupado. Max Streeter se dirigió al grupo en el centro para personas mayores. Tenían responsabilidades divididas, y las líneas telefónicas estarían ardiendo toda la noche. El primer pase había actualizado la Brigada Gris. La segunda pasada comenzaría a aplicar presión a la próxima generación. La ciudad pronto sabría que hacer trampa no era el problema. Sucedió. Pero una falta de respeto flagrante y esperar que un cónyuge aceptara una aventura en curso era demasiado. Los tramposos se reconcilian o rompen. No esta generación yo. Se dividieron las responsabilidades, se asignaron tareas y se discutieron las opciones. Cuando la habitación se vació, el coronel se sentó con 5 asociados. Esta es la parte fea. Conocemos los riesgos. John Crum tomó la delantera. Se repartieron copias de las llaves de la casa de Riches, obtenidas del llavero de Susan a través de Jenkins Hardware. Necesitaban más información. La Red Gris vigilaría y, cuando tuviera la oportunidad, recopilaría información. Una pareja se sintió incómoda, pero no lo suficiente como para detenerse. Susan estacionó en el garaje de Riches, cerrando rápidamente la puerta. Se sintió avergonzada por disfrazarse. Esto fue ridículo. Ella tenía todo el derecho de ver a Rich. Ella aceptó ansiosamente su abrazo. No hablaron de nada más que extrañarse el uno al otro mientras se retiraban a su habitación. Media hora después, él se sentó, mirándola fijamente. Susan se quedó atónita. Él la usa para sexy y luego la culpa. Después de enfrentarse a su marido a solas. Ahora es su culpa. ¿Cómo arruinaste las cosas? Nadie en la firma hablará conmigo, dijo Rich. Querías pasar la noche. Fue idea tuya decírselo. Obligarlo a aceptarnos. Amenazarlo con el divorcio. ¿Cómo se convirtió en el negocio de todos? Agregó enojado. Susan respondió, no lo sé. Chismes, le dijo a su familia y a la mía. Apenas me hablan. Se debe haber corrido la voz. Rich estaba lívido. Se suponía que debías mantenerlo en privado. ¿Cómo supieron dónde vivo? Hablé con él mientras hablábamos. Deberías haber sabido cómo reaccionaba. No soy una lectora de mentes, replicó Susan, apenas creyendo sus palabras. Ella empezó a vestirse. Rich se acercó a ella. ¿A dónde vas? No hemos terminado. Ha pasado una semana. No hables así de Jonathan. Él no hizo nada malo. Es un buen hombre. Fueron ellos quienes cambiaron las reglas, dijo Susan con firmeza. Rich se quebró. Buen hombre. Comenzando rumores, faltándote al respeto. ¿Dónde está lo bueno en eso? Susan se abotonó la blusa y se arregló el cabello con los dedos. Planeando limpiar en casa.
Su suegra había aceptado su excusa sobre las solicitudes de empleo. Debo ir. Voy a llegar tarde, dijo. Rich la tomó en sus brazos. ¿Qué hay de nosotros? Te extraño. Dile que pasarás la noche aquí. Necesitamos reconectarnos. Eres todo para mí. Te necesito. Ella le abrazó la cara, besándolo suavemente. Resolveremos algo. Sin pernoctaciones. Preguntó Rich. ¿Qué hay de los niños? Impídeselos a tus padres de nuevo. Susan suspiró. No los volverán a ver. Ellos lo han dejado claro. Ella trató de alejarse, pero él se aferró a ella. Ven después de que duerman. Te necesito a mi lado. ¿No quieres eso? Rich suplicó. Ella asintió, pero en el fondo odiaba estar lejos de sus hijos por la noche. Ella no dormía bien en casa de Rich y se sentía como una adolescente escabulléndose. Déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Necesito arreglar las cosas en casa primero. Preguntó Rich con crudeza. ¿Qué tal una cabeza rápida antes de irte? Sus palabras insensibles picaron. ¿Era eso todo lo que ella era para él? Tengo que go, Rich. No puedo permitirme alienar a mi última niñera. Él la empujó de rodillas. Prometiste que nunca me negarías a Susan. Solo tomará unos minutos. Ella contuvo las lágrimas mientras mecánicamente le daba una cabeza. Mientras tanto, Max recibió una llamada de Madge. 2 horas con él escabulléndose como un ladrón, dijo, llamando a su hija. ¿En qué estabas pensando, Caroline? ¿Viendo a los niños mientras ella se acostaba? Caroline se defendió. Ella dijo que estaba buscando trabajo. Max estaba furioso. ¿Y le creíste después de todo lo que ha hecho? Caroline estaba furiosa cuando Susan llegó 20 minutos tarde. Ella ayudó a subir a los niños al auto, luego agarró a Susan del brazo. Nunca más, imbécil mentiroso. Usándome para cubrirte. Susan tembló. Y no lo hice. Caroline se quebró. Guarda las mentiras, Eurek Desechs. Limpiar antes de recoger a mis nietos. Susan replicó. Si no quieres ver a los niños, está bien. Tendrás suerte de verlos. Caroline la abofeteó. Él tiene razón. Eres un strumpet. Jonathan se sentó con su abuelo después de un largo día. No quiero saberlo, abuelo. El abuelo Max dijo que tenía a tu madre cuidando a los niños. Dijo que estaba recibiendo solicitudes de empleo. La ira de Jonathan estalló. Nadie vigila a mis hijos a menos que yo lo diga, advirtió el abuelo Max. No culpes a tu madre. Ella tiene derecho a ver a sus nietos. No la culpo. Es el títere mentiroso bajo mi techo. Hablaré con mamá yo mismo, dijo Jonathan. Mamá, ¿qué es una Jezabel? Preguntó Cindy. ¿Un qué? Susan se sorprendió. La abuela de Dana dijo que estabas en Jezabel. La presión arterial de Susan subió. No más citas de juego con Dana. Rich no notó las miradas cuando entró en la oficina de su antiguo empleador. Después de esperar 20 minutos, llamó a Jan. Estoy en el vestíbulo para almorzar, dijo Rich. Jean respondió, no creo que lo logre hoy. ¿Surgió algo? Él preguntó. Simplemente no es una buena idea en este momento. Las cosas están agitadas, dijo Jean. Rich llamó a Eric. Hemos tenido esta cita para almorzar durante 2 años. ¿Qué está pasando? Tu novia. Dijiste que ibas en serio comprometiéndote. Nunca dijiste que estaba casada y tenía 3 hijos. Nos usaste. Mi esposa me eliminaría si fuera a almorzar contigo. No, no almorzaremos pronto. Rich sintió los ojos puestos en él cuando salió del edificio. ¿Lo oíste? Ella está casada, escuchó. No puede tener su pastel y comérselo también. 3 hijos, 2 millones por liquidar a su esposa resonaron en sus oídos. El final del verano fue duro en el rancho, desde el amanecer hasta el anochecer, revisando cercas, trabajando en el riego, moviendo rebaños. Casi es hora del segundo corte de heno. El tío Lin seguía los pasos del abuelo Max. La ganadería estaba más mecanizada ahora,
pero todavía usaban caballos para gran parte del trabajo, especialmente para mover rebaños y controlar los pastos. Jonathan había olvidado lo adolorido que te dolía montar a caballo durante 10 horas al día, acarrear paquetes de 40 libras, cavar zanjas y reemplazar postes de cercas. Esperaba con ansia escenificar, lo que implicaba principalmente conducir. Los rancheros tenían que ser expertos en todos los oficios. Si está roto, arréglalo era el lema. Sus habilidades mecánicas eran muy valoradas y podía arreglar cualquier vehículo ranchero. A pesar de estar oxidado con el pastoreo, su disposición a hacer cualquier trabajo le valió la admiración de sus compañeros. Se fue a casa cansado, adolorido y hambriento, pero satisfecho. Solo cuando enfrentó la ira y la falta de respeto de su esposa se deprimió. Se recordaba a sí mismo sus planes y propósitos cada noche, sabiendo que no durarían para siempre. Rich encontró una foto perturbadora deslizándose debajo de su puerta, mostrando un cuerpo carbonizado con un mensaje acusatorio sobre su difunta esposa. La imagen desencadenó emociones intensas, dejándolo sollozando e insistiendo en su inocencia. Susan regresó a casa angustiada después de un incómodo viaje al supermercado. Su vecina Margie la confrontó sobre su aventura, haciendo comentarios groseros e insinuaciones. Susan trató de desviar los comentarios, pero finalmente se quebró, defendiendo a su amante antes de retirarse adentro. En casa, Jonathan consoló a Susan llorando. Ella expresó su frustración con el trato que la gente le daba, a lo que Jonathan respondió con una mezcla de simpatía y dura verdad. Todos son horribles para mí. Ellos piensan que soy una zorra, Susan sollozó. Eres un imbécil, dijo Jonathan, pero luego suavizó su tono. SHH. Las cosas mejorarán. Haz lo correcto e ignóralos. Susan suplicó por el amor y el afecto de Jonathan, pero él dudó. Expresó su preocupación por la relación de ella con su amante y los posibles riesgos para la salud. No puedo estar contigo hasta que sepa que estás limpio, insistió. Susan trató de tranquilizarlo, alegando que no había estado con su amante recientemente y que había sido examinada por enfermedades. Sin embargo, Jonathan se mantuvo escéptico, consciente de sus mentiras. No es justo arriesgar a los padres de nuestros hijos. Se está acostando con otras mujeres. ¿Quién sabe qué enfermedades tienen?, dijo Jonathan. A pesar de las continuas súplicas de Susan por intimidad, Jonathan se mantuvo firme en su decisión, abrazándola pero negándose a ir más allá. Ojalá pudiera, cariño. No hasta que sepa que estás limpio y has terminado de verlo, dijo, poniendo fin a la conversación. Mientras tanto, comenzaron a llegar revistas dirigidas a Heather Patton. Una foto de su lápida desfigurada apareció en la puerta de Riches con Cheating Strumpet. Pasó horas limpiándolo y la policía lo amenazó con vandalismo. Un oficial lo reconoció. Oh, tú eres el ladrón de esposas. Sí, te conocemos, el oficial se burló. 3 días después, Rich volvía a fregar la lápida. Sí, recibí tus mensajes. No, no puedo hacer un pago. He perdido mi trabajo, dijo Rich por teléfono. Mac Streeter sonrió. Las cosas iban según lo planeado. Examinó la información recopilada sobre Rich, sonriendo. Fue emocionante corregir un error y castigar a los culpables. Los ranchos no se toman los fines de semana libres. Jonathan trabajó y trajo a su familia. Subió a su hijo mayor al viejo cuarto de caballo. Susan preguntó, preocupada, ¿es eso seguro? Lo he estado haciendo durante 4 generaciones. Ranúnculos, suaves y bien. Cuida de ella. Cindy, radiante de orgullo, acarició las crines de los caballos. Jonathan tomó la brida y caminó, enseñándole a Cindy cómo mantener el equilibrio y sentarse correctamente. Le resultaba divertido cómo las chicas comenzaban a montar con tanta facilidad. Después de algunas vueltas, le entregó las riendas a Cindy, su sonrisa calentó su corazón. Buttercup se acomodó, sabiendo que su jinete estaba cómodo. Tu turno, le dijo a Susan. ¿Yo? ¿Estás loco? Vamos, pruébalo con un poco de incitación. Él la subió a la silla de montar, explicándole las cosas. Estaba nerviosa, pero Cindy cabalgó a su lado, hablando y riendo hasta que Susan se relajó. Jonathan montó en su caballo y trotó junto a ellos. No está tan mal, ¿verdad? ¿Haces esto todos los días?, preguntó Susan. A veces. Cada día es diferente. A veces estoy en el garaje.
¿Te gusta? Me encanta. Vio la emoción de Cindy, dándose cuenta de que debería haberla comenzado a montar antes. La ganadería estaba en su sangre. Rich se sentó en la cama, escuchando el llanto y los sollozos. Pensó que se había detenido. Se puso la almohada sobre la cabeza, tratando de bloquearla. Lo siento. Él lloró. Afuera, John bebió un sorbo de café tibio. 1 hora más en su turno. Se ajustó los auriculares y escuchó el gemido del pinchazo. Presionó el control remoto, comenzando a grabar 3, el sonido de un fuego ardiendo. Fue un accidente. Escuchó a Rich gritar. Le dio a Rich 5 minutos y lo golpeó con la grabación de 1, el llanto miserable. A veces le ponía la piel de gallina. Sabiendo que era Diane en la grabación, Jonathan puso su brazo alrededor de la cintura de su esposa y preguntó. Sí, cariño, respondió Susan. Necesito dinero. Casi me quedo sin gasolina. Consíguelo del Overboy. Tengo una entrevista en Jenkins Hardware, dijo Jonathan, con el tono helado. Susan pareció sorprendida. No sabía que estabas buscando trabajo. Estoy preocupado por nuestras finanzas. Nancy puede comenzar el jardín de infantes este año y yo puedo trabajar mientras los niños están en la escuela, explicó Jonathan. No estás usando el dinero para ver al Overboy, ¿verdad? Preguntó Jonathan, sospecha evidente en su voz. No, Jonathan. Es para gasolina, así que puedo ir a la entrevista y cuidar de nuestros hijos. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Susan respondió, suplicando con voz. Jonathan le dio 2 veinteañeros y le dijo, confío en ti. Por favor, no me hagas el ridículo, insistió Susan. Yo no haría eso. Os amo. Lo has hecho antes, dijo Jonathan con frialdad, con los ojos duros. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué Rich no le devolvía las llamadas? ¿Estaba viendo a alguien más? Ella no había hablado con él en más de 1 semana. Lo siento. Jonathan miró su cheque de pago. El 50% que recibía directamente era apenas 1/3 de lo que ganaba en su antiguo trabajo. No habría sido mucho si el tío Lee no le hubiera dado un aumento por mantener todos los vehículos del rancho con el dinero que su abuelo recibió en secreto. No fue mucho menos que antes. El tío Lin habló de darle una parte de las ganancias si se quedaba. Fue solo del 1% anual durante los primeros 5 años, pero podría ser una buena bonificación. Sería un socio menor, pero con cierto orgullo. Nunca sería un propietario mayoritario que iría al mayor de Lin, aunque Will aún no había mostrado interés. Su madre recibió el 10% de las ganancias, y si se quedaba con eso, podría ser suyo. Un día se subió los pantalones pensando que pronto necesitaría unos nuevos. Tuvo que perforar 2 muescas nuevas en su cinturón. Todo este trabajo de campo lo estaba cambiando. Se unió a los trabajadores habituales para tomar una copa el día de pago en Sperant Saddle. Mickey, un hombre gigante, lo golpeó. Esa potra tiene sus ojos puestos en ti. Jonathan notó a 3 mujeres en una mesa cercana con la pelirroja mostrando un claro interés. Pidió una jarra de cervezas Shine al camarero y se acercó a su mesa. Para que lo sepas, no soy griego, dijo juguetonamente. La pelirroja se dio cuenta, respondiendo. Y estás llevando regalos. Después de quitarse las copas y regresar al bar, la rubia lo invitó a unirse a ellos. Jonathan explicó que había renunciado a la cerveza pero que seguía bebiendo Jim Beam. Así que traiga a su Jim Beam y háganos compañía, sugirió. Jonathan pasó 1 hora agradable con las mujeres, lo que resultó en 2 números de teléfono y 3 abrazos, uno con un beso. Reflexionó que quizá su abuelo tenía razón sobre lo fácil que podría ser conocer gente nueva. La vida de Susana se estaba desmoronando. Ridiculizado e insultado en todas partes. Ella renunció a sus elegantes cafés por Dunkin' Donuts en el drive-thru. El anciano sonrió mientras le entregaba el café. Un tramposo especial, dijo, sonriendo. Su mano tembló de ira. Recordó haber hecho una escena en McDonald's y que se rieran de ella. Abrió la tapa y sirvió el café. Tal vez no seas tan estúpido como dicen, se burló el anciano. Rich temía enchufar su teléfono, sin saber cuándo llegarían las llamadas de su esposa, culpándolo por su dolor. Recordó su voz rogándole que pusiera fin al dolor. Dondequiera que iba, se sentía juzgado. No fue su culpa.
Fue un accidente. Las pequeñas notas eran los peores recordatorios de su pasado. ¿Recuerdas ese bar? ¿Todavía tienes ese vestido de nuestro aniversario? Cancún, Richie. ¿Recuerdas Cancún? ¿Por qué, Richie? ¿Por qué? Sí, lo recordó. Miró álbumes antiguos. Susan tenía recuerdos ocultos de Heather. Qué hermosa era, cuánto la amaba. Ahora ella estaba muerta. Su culpa. Bebió, sintiendo la quemadura, murmurando disculpas entre lágrimas. Max, el juez, el coronel y John revisaron sus notas. El mapa del coronel mostraba cada encuentro durante el último mes. ¿Crees que va a correr pronto? ¿Ya casi nunca sales en público?, preguntó John Crumb. Él se romperá antes que ella. Ella es terca, dijo Max con un toque de admiración. Tal vez deberíamos marcarlo de vuelta. ¿Darles tiempo para darse cuenta de lo malo que es?, preguntó el juez. Demonios, no, Mac espetó. Ella quiere ser terca. Lo subiremos. El juez negó con la cabeza. Judith no va a estar feliz por esto. Los demás se rieron. 52 años y sigues siendo Kitty Witt. John bromeó. Al menos todavía estoy recibiendo algo, respondió. ¿Cómo está haciendo Rosie bien? Suficiente, dijo el coronel. Vamos a subirlo por pinchazo. Susan estaba en shock. Una anciana le había escupido fuera de la cafetería donde solía encontrarse con Rich. Ella no había tenido noticias de él en casi 2 semanas y fue a su casa, pero la puerta estaba encadenada. Rico. Chet gritó. Rico, cariño, soy yo. Sin respuesta. El lugar olía a agrio. Tal vez se había ido con esa mujer de la foto. Ella fue a su cafetería, recordando sus charlas. Vagabundo. Una mujer siseó. Y caminando y escupiéndole. Susan se secó la cara con una servilleta, con las lágrimas cayendo. ¿Cómo se había desmoronado su vida tan rápido? Tenía una familia amorosa, un buen hombre, un amor joven, buen sexo. Ahora solo tenía recuerdos y el odio de todos. No fue justo. ¿Qué había hecho mal? Ella no pudo evitarlo. Fue amor. Innegable. No fue su culpa. Un chico universitario se sentó frente a ella, sonriendo. Una mujer bonita como tú no debería estar llorando. ¿Qué tal si te invito a una copa? No, gracias. Estoy casada, dijo. Él se encogió de hombros. Nunca escuché que eso te detuviera antes. Ándale. Bueno, tómate un trago o 2. Diviértete un poco. Seguro que eres bastante divertido. ¿Eso es todo lo que ella era? Ahora, por favor, déjame en paz. Él se inclinó. ¿Cambias de opinión? Estaremos en el espolón y la silla de montar. ¿Alguna vez has estado con 3 chicos? Te mantendremos en marcha toda la noche. Déjame en paz. Ella gritó. Caramba, señorita, no tenga una vaca. Solo pensé que a una chica fiestera le gustaría festejar. Sin resentimientos, ¿de acuerdo? Bajó la cara entre las manos y no luchó contra las lágrimas. Jonathan observó a su abuelo entregarle la cuerda a su hijo, enseñándole cómo sujetar el lazo, mantener las cuerdas paralelas y enrollarlas correctamente. El objetivo era un poste que sobresalía de una paca de heno. En su tercer intento, Joy balanceó la cuerda, la lanzó hacia adelante y aterrizó el lazo sobre el poste. Tanto Jonathan como Susan aplaudieron, al igual que Cindy. La pequeña Nancy estaba ocupada jugando con el perro viejo del abuelo, Blue, un vaquero azul de 12 años. El abuelo apretó el hombro de Joe. Descuidado, pero es un comienzo. Jonathan recordó ese toque y lo bien que lo hizo sentir. Rodeó a Susan con el brazo mientras ella se apoyaba en él. Es bueno con los niños. Nunca hubiera esperado eso, dijo en voz baja. Siempre lo fue. Algunos de mis mejores días fueron aquí con él y papá, respondió Jonathan. Fue agradable trabajar con los niños y estar juntos al aire libre, dijo Susan, con el brazo alrededor de su cintura. ¿Es demasiado tarde para que tengamos más de eso como familia? No lo sé, Susan. Sinceramente, no lo sé.
Rich se paró en el área de recepción, suplicando a la secretaria. Por favor, necesito verla. Solo 5 minutos. Lo siento, señor Patton, el Dr. Chaeffer está fichado. Tal vez la próxima semana. Oh, ella está de vacaciones la próxima semana. ¿Qué tal la semana después? Lo he intentado. No sé qué voy a hacer. Ella está ocupada hoy. Hablaré con ella y te llamaremos si puede encajar mañana. Rich asintió lentamente y se fue, derrotado. Escápate, asquerosa ladrona de esposas, pensó Ellen, levantando el teléfono para llamar al contacto. Susan colgó el teléfono, frustrada. Todo lo que recibió fue una señal de ocupado. ¿Dónde estaba Rich cuando ella lo necesitaba? Ella había sacrificado tanto por él. Lo que ella no sabía era que John Crum había bloqueado sus números en el teléfono de Rich y Jonathan había hecho lo mismo en el teléfono de su casa, bloqueando las llamadas de Rich. Jonathan luchó por guiar a una vaca obstinada y herida de regreso a la puerta. Con la ayuda de su perro ganadero, Vincent, finalmente logró tratar la herida del animal. Miguel, un trabajador mayor, lo encontró y expresó su preocupación por Jonathan trabajando solo en una situación tan peligrosa. Jonathan le aseguró a Miguel que podía manejarlo, diciendo, «Sí, señor, la haré pasar por la puerta en 1 hora». Cuando terminó la tarea, Jonathan sintió una sensación de orgullo por su trabajo que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de su cuerpo adolorido, estaba contento. Elogió a Vincent, recordando cómo su hijo, Joy, le había puesto al perro el nombre de la pintura Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Más tarde, Jonathan regresó a casa y encontró a Susan vestida con una bata transparente. Ella nerviosamente le ofreció un trago. «¿Dónde están los niños?», preguntó Jonathan. «Con tu madre», respondió Susan, «hasta la mañana». Levantando una ceja, Jonathan se dio cuenta de las intenciones de Susan. Ella suplicó, «Por favor, no te enojes. Necesitamos tiempo a solas». La escena pasó del gratificante trabajo de Jonathan en el rancho a una tensa situación doméstica, destacando las luchas continuas en su relación. Olió el bistec del asador y sintió que su hambre se intensificaba. Susan lo llevó a su silla y luchó por quitarse las botas, aterrizando en su trasero con su bota polvorienta en la mano. Jonathan se rió. Al verla con su atuendo juguetón, las piernas abiertas con diminuta ropa interior roja en exhibición. Ella se levantó y lo llamó a la mesa. Su plato tenía un hueso ente grande y una papa horneada cargada, el suyo un filete pequeño con espárragos. Encima de su plato había un papel que él recogió y ella dijo en voz baja, «Estoy limpio. No lo he visto desde esa noche. Ya no estaré con él». Él la abrazó. «Lo siento. Sé que esto es difícil para ti». Ella sacudió la cabeza. «No. No te disculpes. Lo siento. No sé cómo sucedió. Por favor, perdóname». Él la levantó y ella chilló. La cena se recalienta más tarde. Habían pasado 2 meses desde que tenían sex. Jonathan se dejó llevar, pero mientras miraba fijamente a la mujer que lo había traicionado, ella lo miró con pesar. «Perdóname», dijo Jonathan. Susan salió del rancho buscando a sus hijos. Le dolían los pies por estar parada todo el día, pero había vuelto con su familia. Vio hombres reunidos en círculo dentro de la valla. Ella corrió hacia adelante, pensando que había una pelea. Grace, la esposa de Lynn, la agarró del brazo. «Déjalo en paz». «¿Qué está pasando?», preguntó Susan, al ver a su hijo al lado de Jason Crum. Joy tenía un ojo morado y el labio hinchado, pero sonreía. «Le están enseñando defensa personal», explicó Grace, sosteniendo el brazo tenso de Susana. «No quiero que pelee». «¿Quieres que le patee en la espalda?». Susan se sorprendió al ver a Cindy trayendo una bandeja de bebidas. El niño de 10 años dejó que Joy eligiera primero, luego le ofreció uno a Jason, sonrojándose. «¿De qué se trata esto?». Cindy preferiría patear el trasero de Joy que servirle. «Pelean como perros y gatos». Grace llevó a Susan a la barandilla. Él la salvó, luchó por ella y se puso a luchar por ella. «Él no pelea. No permitimos eso». «Qué bueno que lo hizo». Algunos chicos pensaban que era fácil engañar a Cindy. Joy luchó contra ellos, incluso fue golpeado por ello. Jason intervino para ayudar.
Deberían haber ido a los maestros. Grace parecía disgustada. ¿Eres estúpido? Arrojar bienes sucios por ahora. A veces un hombre tiene que ponerse de pie. Incluso si solo tiene el cinturón alto. Podría haber sido eliminado. No cambia las cosas. Siéntete orgulloso de que defendió a la familia. Deja que los hombres se encarguen. Cindy se apoyó contra la barandilla. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Susan. Respondió Cindy, enfocada en la multitud. ¿No es genial, mamá? ¿Quién, Cindy? Jason. La forma en que golpea a esos idiotas. Nunca volverán a meterse conmigo. Con Jason y Joy cerca, Max se acercó. Maldita niña que crías, Susan. Cualquier otra cosa que se diga, no pueden quitarla. Siéntete orgulloso de tu hijo. Sé que lo soy. Susan observó a Joy quitarse los jeans mientras una mano del rancho le mostraba cómo sostener su brazo. Ella quería abrazarlo y protegerlo. Ella vio a su hijo patear y lanzar un gran puñetazo, luchando para proteger a su hermana contra los niños mayores. Estoy orgulloso de él. No dejes que se lastime, Max. Por favor. Max se rió. No es de él de quien deberías preocuparte. El chico tiene arena. Nada de rendirse en él. ¿Dónde está mi marido? ¿Por qué no está aquí? Problema de irrigación. Probablemente aún no sepa lo que está pasando. Volverá pronto. Ranch no cierra por una pequeña pelea. Susan recordó las palabras de Grace sobre Cindy siendo atacada debido a la reputación de su madre. No fue justo. Ahora sus hijos estaban sufriendo por sus acciones. ¿Terminaría alguna vez su pesadilla? Oh, Dios, esto va a ser malo, dijo el oficial Banks, llevándose un pañuelo a la nariz. Su compañero le frotó Vicks debajo de las fosas nasales y le entregó el contenedor a Banks. Llamaron de nuevo, pero no respondieron. La casa era un desastre, con papeles y platos sucios por todas partes. El olor era más fuerte en la espalda. Encontraron la fuente en un dormitorio, con los ojos llorosos por el hedor. Hijo de bruja. Banks se quedó sin aliento. Eso está estropeado. Un hombre desnudo yacía en una pila de fotografías y cartas con una botella de vodka medio llena y envases de pastillas vacíos cerca. Los espejos estaban rotos con sangre seca en sus manos. Nunca entendí por qué un hombre se quitaría la vida por una mujer, dijo el oficial Gilroy, llámalo. Nada más para nosotros aquí. Jonathan se sentó con las águilas, todos los ojos puestos en él. Pensé que debería correr, no sacar a los cobardes. El abuelo dijo que tal vez realmente estaba deprimido. Jonathan se encogió de hombros. No me molesta. Él lo tenía próximo. ¿Todavía quieres seguir con el resto?, preguntó su abuelo. Carl Jenkins habló. Le va bien en la tienda. Sería una pena dejarla ir. Habla de ti y de la familia todo el tiempo. Ella parece amarte. Jonathan asintió. Creo que ella hace todo lo que puede, pero esto no cambia nada. Ella ha vuelto ahora, pero quién sabe cuándo volverá a intentarlo. Quiero terminarlo. Su abuelo le apretó la muñeca. Fue lo más parecido a un abrazo que pudo recibir. Es duro para los niños. Son buenos, ya sabes. No sé cómo salieron de ella, pero lo hicieron. Sé que no la excluiré de sus vidas. Simplemente no puedo superar lo que hizo durante un año. Susan estaba cansada pero se sentía mejor. Habían pasado más de 3 meses desde que su mundo explotó. El tiempo en el rancho con los niños fue curativo. Jonathan llegó temprano a casa. Era hora de sacrificar, pero las lluvias matutinas lo pospusieron. Vio el letrero de venta en el césped. La casa fue embargada con 30 días para desalojar. La mitad de las cosas de los niños ya estaban en sus abuelos. Sería duro, pero necesario. Se duchó, se vistió con su mejor camisa y jeans limpios. Mirándose al espejo, un hombre nuevo y más triste le devolvió la mirada. Abrió una botella de su vino favorito, sirvió 2 vasos y los dejó en la mesa de café junto a una pila de papeles. Volvió a ajustar su ubicación. Ella hizo esto, no yo. Él pensó. Recordó sus amenazas y traiciones, que disiparon cualquier duda.
La puerta se abrió y él se quedó de pie nervioso. Jonathan, ¿por qué hay un letrero de "se vende" en nuestra casa? ¿Nos estamos moviendo? Él la tomó de la mano y la sentó. Tal vez, dijo. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Ella vio las copas de vino y los papeles. Petición original de divorcio. Ella lo miró, buscando tristeza o enojo, pero vio vacío. ¿Por qué? Ella preguntó, temblando. Me engañaste durante un año, dijo Jonathan. No puedo aceptar eso. Lo siento. Apenas podía respirar. Pero dijiste que me amabas, que me perdonabas. Te amo y te perdono, pero no es suficiente. Por favor, no hagas esto, Jonathan. No quiero el divorcio. Lucharé contra eso. Quiero a mi familia. Por favor. Está hecho. El servidor oficial de procesos estará aquí pronto para servirle. Tenemos 30 días para salir de casa. Llevaré a los niños con los abuelos. Les encanta el rancho, y él tiene mucho espacio. Tendremos custodia compartida, para que puedas verlos cuando quieras. No. No te llevarás a mis hijos. Tengo derechos. ¿Cómo vas a cuidarlos? Los mantendré aquí. No te dejaré vender mi casa. Ya no es nuestro. Son los bancos. Está en ejecución hipotecaria. Ella miró en shock. ¿Ejecución hipotecaria? ¿Cómo? No he pagado la hipoteca en 4 meses. Ya no gano suficiente dinero. Pero ¿cómo no lo supe? Porque no quería que lo hicieras. Ella se dio cuenta. Siempre fue sobre el divorcio. Él nunca tuvo la intención de darle una oportunidad. ¿Cómo pudiste guiarme durante 4 meses? ¿Mintiéndome? ¿Cómo pudiste? Solo tenía que recordar los 2 años que me mentiste. Ir a la cama de otro hombre, burlarse de nuestro matrimonio. Fue fácil. Su ira creció. Sigo siendo su madre. Los tribunales me los darán. Haré de tu vida un infierno. Jonathan. Nunca los verás. ¿Dónde vivirás? ¿Cómo los cuidarás? Preguntó en voz baja. Supongo que volveré a ser rico. Él me ama. Ella sabía que eso no era probable. Cortó toda comunicación. Pero tal vez una vez ella lo explicó. ¿No lo sabes? Preguntó Jonathan. ¿Sabes qué? Rich está muerto. Autodestrucción. Sobredosis de pastillas para dormir. Susan luchó mucho para no creerlo, pero en el fondo sabía que era verdad. Sin ella, él habría vuelto a caer en la depresión. No fue su culpa. Ella había tratado de verlo, pero él la interrumpió. Ella fue a verlo, pero él nunca respondió. Oh, Dios. ¿Estaba muerto incluso entonces? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué se fue ella? ¿Recibió la ayuda? ¿Ella lo hizo? No, él no podría haber sobrevivido, no sin ella a su lado. Tal vez fue una mentira. Jonathan intentaba lastimarla como ella lo había lastimado a él. Tenía que ser una mentira. No podía estar muerto, no era rico. Jonathan la abrazó, esperando a que dejara de temblar. Susan, él seguía repitiendo en voz baja. Susan. Eventualmente, su respiración se calmó y ella se inclinó hacia él, llorando suavemente al principio, luego más fuerte. Él la acercó, abrazándola. Está muerto, ¿no? Ella finalmente dijo. 5 días ya. Lo siento. Pensé que lo sabías. ¿Qué voy a hacer ahora? Ella preguntó lastimeramente. Imagino que tus padres te acogerán. Por ahora. Tienes tu trabajo. Sigues siendo una mujer hermosa. Encontrarás a alguien que pueda aceptar lo que yo no pude. Puedes ver a los niños todo lo que quieras. Los quiero conmigo, dijo ella. Sé que tus padres no tienen el espacio. ¿Cómo van a permitirse una casa lo suficientemente grande para ustedes 4? El abuelo tiene mucho espacio. La sobrina de Miguel cuidará a los niños cuando yo no esté. Los abuelos acordaron dejarte tener acceso gratuito a la casa y a los niños. Tú. ¿Podrías ayudarme?
La manutención de los hijos y la pensión alimenticia lo harán posible. Ahora gano menos de $20,000 al año. Tal vez podría pagar $500. No será suficiente en los abuelos. Tienen una casa enorme y un patio trasero de 10,000 acres. El abuelo los ama. ¿Qué puedes ofrecerles? Son mis hijos, sollozó. Sí, y lo seguirán siendo. Porque no podemos volver a como eran las cosas, Jonathan, nos amamos. Las cosas han ido bien en los últimos meses. Cometí un error. No me castigues para siempre. Nunca quise que sucediera. Lamento no poder confiar en ti nunca más. Siempre me preguntaría cuándo te caerías en la cama de alguien más, llegarías a casa apestando a sex, la semilla de otro hombre te llenaría. No puedo hacerlo. No quiero. Sigo adelante, y es hora de que tú hagas lo mismo. No puedo. Moriré sin mi familia. No hay razón para vivir. Espero que no lo hayas hecho. Sería duro para los niños. ¿Los niños? ¿No te importa? Por supuesto que sí. Desafortunadamente, eso no es suficiente. Tu engaño me destruyó. Ella se estremeció al escuchar su condena. ¿Y ahora vas a destruirme? Sí, dijo, tratando de luchar contra eso pero sin tener el corazón. Ella estaba rota. Sus padres se pusieron de su lado, enojados con Jonathan por negarle los hijos durante una cena larga y dolorosa. Dejó en claro que podían ver a los niños en cualquier momento. Susan podría tener acceso ilimitado cuando se recuperara. Si ella tuviera el espacio para ellos, trabajarían en la custodia compartida. La cena fue en casa de su abuelo, y estaba claro. Los niños eran felices allí. 3 cachorros nuevos los mantuvieron entretenidos. Cindy montaba a caballo todos los días y le encantaba mostrárselo a sus abuelos. Joy vestía con orgullo ropa de rancho, botas polvorientas y sombrero sucio. Nancy se sentó feliz en el regazo de su bisabuelo, leyendo juntas. Ella lo tenía envuelto alrededor de su dedo meñique y todos lo sabían. El otrora viejo malhumorado había encontrado a su pareja. Estaban en casa y felices, y Susan no podía quitarles eso. Susan firmó los papeles del divorcio y siguió adelante con su triste vida. No había pensión alimenticia ya que ella ganaba tanto como él en papel. No solicitó manutención de los hijos y le ofreció la custodia compartida con él como cuidador principal. No tenían casi nada que dividir, excepto unos pocos muebles que Jonathan le guardó. Él le dio un cheque por la mitad de su patrimonio neto, 1,120 por 11 años de matrimonio. Susan perdió su trabajo en Jenkins Hardware una semana después del divorcio. Los tiempos eran ajustados y ella era una de las contrataciones más nuevas. Yacía en la cama de su infancia preguntándose qué había pasado con su vida. Ella lo tenía todo, y ahora no tenía nada. Jonathan miró el cabello rojo de Aideen cayendo en cascada sobre él. Ella no era la más talentosa, pero estaba dispuesta. Después de levantarla y darle un beso rápido, la acostó en la cama. Ella ya había experimentado 2 picos espectaculares, pero él no había terminado. Que me jodan ya. Ella se rió. Jonathan ignoró los pensamientos de su exesposa y se centró en el momento. Aideen no era la mejor madre material, pero era divertida. De vez en cuando Susan se reunía con su abuela para tomar el té. «Te ves terrible, abuela», dijo Bridget. «Lo sé», Susan respondió suavemente. Su abuelo todavía no reconocería su existencia. «Ha pasado más de un año, Susan. Necesitas seguir adelante. Aún eres joven». 35, abuela. La anciana se echó a reír. «Un bebé. Me encantaría tener 35 otra vez. ¿Quieres intercambiar lugares?» «No, querida. Tu abuelo se merece algo mejor». ¿Soy tan terrible?» «No, cariño. Hiciste algo terrible, pero puedes superarlo». Ella tomó un sorbo de té. «¿Viniste de visita o necesitas algo?» «Lo quiero de vuelta, abuela. Éramos perfectos juntos. Fui un idiota. Quiero a mi familia de vuelta». «Eso es mucho pedir. Le hiciste mucho daño. Un hombre tiene su orgullo. Sé que haré lo que sea necesario». «¿Es posible?» La mujer mayor miró a su nieta. Susan estaba destrozada,
pero aún tenía potencial. Bonita si ella quisiera serlo. Ella le había hecho amarla una vez. Quizás ella pueda de nuevo. Va a ser difícil lograr que se vuelva a enamorar de ti. Difícil, pero no imposible. Haré lo que sea, abuela. Solo dime qué hacer. Bridget miró la foto de ella y sus amigas. Las animadoras originales de Fab Five. Habían llamado la atención en ese entonces y todavía sabían mucho sobre hombres. Déjame hacer algunas llamadas. Tenemos mucho trabajo por delante, ¿entiendes?